Me gustaría invitar a Cristina y Esperanza y también Juan, si te quedas por aquí. Sí. No sé si Enrique quieres unirte o sea, un poco por centrarnos un poco más en lo que es la visión un poco más empresarial de salidas laborales. Y Lourdes tiene una pequeña presentación. Si queréis, primero presentamos a los ponentes, a los nuevos incorporaciones. Necesitaríamos una silla. A ver, te la cambiamos. A ver, ahora hacemos ahí una. A ver si tenemos micros. Entonces, si os queréis ir, os vais sentando. Pues quédatelo y tú ya tienes micro. Bueno, pues si queréis voy a pasar a presentaros a las nuevas incorporaciones. Siéntate, Juan, si quieres. Bueno, os habéis separado aquí. Nos sentamos nosotros dos. Sí, Lourdes solamente. Para dar 4 datos y animar al debate. Pero luego no estar en medio de la pantalla. Bueno, dejadme que presente primero a los componentes de esta mesa redonda. En primer lugar, a mi derecha tengo a la doctora Cristina González, que es la directora de innovación de la Federación Empresarial de la Industria Química, FEI, que es conocida por muchos de vosotros, y viene en representación de la Secretaría Técnica de SUSQUEM España, que bueno, luego os explicáis un poquito más. Y también tengo aquí a mi colega, la doctora Esperanza Ruiz Martínez, que trabaja en el CIEMAT, somos vecinas y conocidas. Es una científica que trabaja en la unidad de valorización termoquímica sostenible. Trabaja en proyectos de valorización del CO2, de los que se ha hablado mucho, y hoy viene en representación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Luego, ya si queréis, habláis un poco más de las plataformas. Y vamos a sumar a la mesa a los dos ponentes de la tarde, que tienen una relación con el mundo empresarial. Bueno, Lourdes. Bueno, yo lo único que quería traer aquí era, para abrir el debate, unas cifras que he ido recopilando. Sobre todo son cifras de la industria española. Esta en concreto la he copiado la he cogido de la página web de Feike, que es los indicadores de sostenibilidad de la industria química española. Como se ha dicho al principio de la mañana, es una de las empresas que, a pesar de la mala propaganda que tiene, es de las más implicadas con el cambio de mentalidad y con la aplicación de las nuevas estrategias de sostenibilidad, y se muestra en estos datos del 2019 en los indicadores de emisiones, como han ido reduciéndose en una cantidad muy elevada en los últimos años. También en el requerimiento de energía, de consumo de agua, de regeneración de residuos, y en lo que respecta quizá al debate de ahora, que es muy interesante, que también se ha dicho esta mañana, que es una empresa comprometida con la investigación para lograrlo, de tal forma que solamente entre el año 2010 y el 2018 ha aumentado en un 11% su inversión en este sentido. Bueno, y lo otro que quería contaros es, he agrupado aquí los sectores con más potencial para crear empleo verde, que es seguramente lo que a vosotros os interesa, además del conocimiento que hemos estudiado esta mañana. Uno de ellos, la energía renovable, ha salido hoy, ¿no? Ha salido hoy en todas las charlas. Se estima que actualmente hay más de 10 millones de personas ya empleadas en este sector. El dato que he encontrado es el cambio del 2016 al 2017, solamente en un año aumentó un 5% el número de empleos en esta sección. Después estaría la agricultura ecológica. En este sentido, bueno, pues fijaros, las cifras son tremendas, con un aumento en el 2017 del 6,4% en Estados Unidos, en Europa hasta el 10,5%. Se ha hablado ahora también esta tarde mucho del ecoenvase.
en el ecodiseño, pensar desde el principio en cómo hacer productos que sean sostenibles, desde embalajes hasta cubiertas de edificios, pasando por todo tipo de productos. El turismo ecológico, el turismo que fomenta los valores de contacto con la naturaleza, experiencias de aventura, rutas de alta montaña. Pues para eso también hace falta gente, y gente preparada, para favorecer la vuelta al mundo rural, evitando la España vaciada, que por cierto no se ha hablado aquí nada de ello, pero es un factor enorme de pérdida de sostenibilidad, ¿no? Volver a la tierra, a las aldeas, y el transporte. El transporte yo creo que es un sector que tenéis más claro. La Organización Internacional del Trabajo estima que solamente los cambios en la producción y el uso de energía para alcanzar el objetivo de reducir en 2 grados centígrados la temperatura media de la Tierra va a suponer la creación de 18 millones de puestos de trabajo en la economía mundial. Y esto lo he sacado de la página web de Iberdrola, que es un sector energético, y fijaos ya qué trabajos indica que van a tener mucho interés, y además son todos muy bonitos, ¿no? Pues instaladores de paneles solares, ingenieros de drones, operadores en plantas de energías renovables, gestores de responsabilidad en sostenibilidad y de redes inteligentes, científicos ambientales, técnicos de plantas de reciclaje. Bueno, pues son algunos de los perfiles que yo he encontrado también bastante cercanos a lo que vosotros podríais hacer después. En España, el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado 2 programas, el programa Emplea Verde y el programa Red Emprende Verde. El primero es para generar empleo, tenéis ahí la página web para que os metáis y veáis ahí porque tienen oportunidades continuamente, tienen información, tienen convocatorias, y la segunda es para favorecer la creación de nuevas empresas en este sentido. Y luego, la última transparencia que traía para el debate, que ha salido también esta mañana, es que estos cambios a los que nos estamos enfrentando son multidisciplinares, son transversales, requiere la incorporación de muchos profesionales, de muchos perfiles, y que esa educación quizá ahora mismo no se está dando en grado, que ahora mismo el grado ya sabéis que se ha reducido más a 4 años y se están dando los fundamentos de la química, de la ingeniería química, que es lo que tenemos aquí, y que por tanto han pasado a esta formación complementaria relacionada con sostenibilidad a los máster. Nos han hablado esta mañana del de Química Sostenible, el más antiguo de España, pero he encontrado otros másteres interesantes en estos temas: economía circular, energías renovables, eficiencia energética, y otros 2 muy centrados en la formación de gestores. Y si entráis en las páginas web de estos másteres de gestión en economía circular y ambiental y energética, parten de un perfil científico, pero luego añaden economía, añaden gestión, añaden normativa, todo esto que hemos hablado esta mañana, que llevamos hablando todo el día, que hace falta una visión holística de un proceso sostenible, de una economía circular, en la que hay muchas agentes, mucha formación y mucha necesidad. Y por eso os animo a que miréis todas estas páginas web, miréis también esta formación. Y solamente era esto para dar pie a este debate sobre este tema, que seguro que a nuestros alumnos les interesa muchísimo. Quizás este micrófono os lo paso a vosotras, ¿verdad? Para que tú ya te... Pues para hacer esto. Sí, pues yo creo que a lo mejor si os presentáis, os sumáis a la mesa. Yo me voy cambiando de sitio, como veis voy. A ver, una vez para la gente y otra para cambiar de silencio. A Juan solo que le tendréis que compartir. Vale. ¿No? Pues bueno. Ahora sí. Vale. Bueno, pues
pues antes de empezar, agradecer a Albertina y a Lourdes la... Te has quedado ahí metida. Salte que te vean que estás detrás de la tele y no te damos. Bueno, pues como decía, agradecer a Albertina y a Lourdes la invitación a participar en esta mesa redonda y bueno, por organizar este curso que creo que es muy interesante. Antes de hablar un poco de lo que es Susquem España y de lo que nosotros hacemos, voy a tratar un poco de comentar algunas de las cuestiones que ha mencionado Lourdes ahora en su presentación de la mesa y también a incorporar algunos otros elementos. Por poner un poco de contexto, mencionar que el sector químico, como probablemente ya sepáis, tiene un carácter muy transversal al estar presente en todas las cadenas de valor de la industria manufacturera. De hecho, se encuentra en el 98% de las actividades económicas, con lo cual eso demuestra el carácter esencial de la industria. También pues se está hablando, o se va a hablar ahora en esta mesa también de oportunidades o de empleo y sí que quería mencionar que la industria química es líder en generación de empleo en términos de estabilidad también, ¿no? Y en términos de salarios. O sea, de hecho, hay un índice de estabilidad laboral superior al 90%, lo cual, bueno, pues con la situación que tenemos y que se nos avecina, pues también es importante. Y también un aspecto importante, teniendo en cuenta, bueno, pues, que creo que puede resultar de mucho interés, y es el tema de que la industria química es líder también en inversión en I+D y que además también es líder también en cuanto a contratación de personal investigador, lo cual, bueno, pues también es muy importante. Albertina incluía aquí unos indicadores de nuestro informe de sostenibilidad, que son del 2019 y que ahora mismo, de hecho, estamos ya preparando su actualización porque se actualizan cada 2 años. Estos, como bien se mencionaba, son indicadores medioambientales, son solo uno de esos 3 pilares de indicadores que tenemos. Y en esta actualización en la que estamos trabajando, sí que merece la pena mencionar que ya estamos recopilando datos en línea, ¿no?, con la economía circular, o sea, indicadores ya también pensando un poco en porcentaje quizás de material recuperado que se vuelve a incorporar o de agua reutilizada, porque creemos que eso también es muy importante. Se decía... Bueno, nosotros decía antes que somos líderes en inversión en I+D y bueno, esas gráficas, que muchas de ellas pues veis que tienen ya un componente muy asintótico, cómo podemos bajar esos niveles, que además los 2 ponentes anteriores han mencionado el tema de la legislación que viene en los próximos años va a ser tremenda. Con lo cual, eso solo va a ser posible también a través de la inversión en innovación, ¿no? Con lo cual, eso nos va a llevar a obtener nuevos productos, nuevos materiales, bueno, pues que sean más respetuosos con el medio ambiente o que nos ayuden a cumplir con la distinta normativa que va a venir. Y para eso, nosotros desde la Federación Empresarial, de la Industria Química, donde yo trabajo, pues gestionamos lo que es la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible. Para los que no lo conozcáis, las plataformas tecnológicas son una comunidad, ¿no?, Esperanza, podríamos decir así, un foro de encuentro donde se encuentran el sector público y el sector privado para definir una serie de objetivos a corto y a medio plazo en una temática concreta. En el caso nuestro particular, estamos focalizados en el ámbito de la química sostenible, pero bueno, hay otras áreas, como por ejemplo la de mi compañera Esperanza, que están focalizadas quizás en el tema de CO2, que además, por lo que habéis estado comentando, ha salido en repetidas ocasiones durante la mañana. Que cuando nosotros como tal definimos o hablamos de química sostenible, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tuvimos en un primer momento que definir una agenda estratégica de investigación y bueno, pues decidimos articularlo en áreas, pues al final es un poco difícil no poner orden en determinadas cuestiones, pero sí que nosotros ahí estamos trabajando, que además creemos que son áreas en las que hay mucho recorrido, como son las áreas de CO2 como materia prima, valorización química de residuos, nuevos materiales y nanomateriales, diseño de reacciones y procesos, porque al final se ha hablado mucho, por lo menos el ratito que yo he estado, de economía circular,
es cierto que son muchos los sectores que van a contribuir a la economía circular, pero en el fondo todos esos procesos y esas transformaciones son procesos químicos, con lo cual el papel que tiene que jugar la química en toda esta transformación es fundamental. Y yo creo que de momento voy a parar aquí para dejar paso a mis compañeros y luego pues seguir comentando. Bueno, pues la plataforma tecnológica española del CO2, pues su misión, digamos, fundamental es promover el desarrollo y el despliegue de las tecnologías de captura, almacenamiento, utilización y de los usos del CO2 en España, pues un poco con el objetivo de conseguir que España cumpla con sus compromisos en cuanto a reducción de emisiones y también de conformar o crear un tejido industrial en torno al CO2 pues, avanzado, ¿no? Ahora mismo somos 45 socios, pero está en continuo crecimiento y bueno, entre los asociados, digamos, pues forman parte los distintos sectores implicados, pues participan ministerios, empresas, centros tecnológicos, también tienen cabida las universidades y las pymes como miembros adheridos. Digamos, la estructura está dividida en varias secretarías técnicas. Digamos, la que tiene más importancia para el contexto de esta jornada pues sería la Secretaría Segunda, de la que dependen dos grupos de trabajo, uno es el grupo de trabajo de captura de CO2 y el otro es el grupo de trabajo en usos del CO2. Y bueno, los objetivos de los grupos de trabajo también implican la difusión del estado del arte de las tecnologías de captura y usos del CO2, en este caso, al público en general. Entonces, pues eso, para ello pues, se publican periódicamente monográficos sobre captura, sobre usos del CO2. Se ha hecho también un documento estratégico en el que se han incluido pues, un estudio del estado de desarrollo, o sea, digamos, el TRL de las distintas tecnologías. Se ha incluido también un mapeo de capacidades en España sobre captura y usos del CO2. Y luego pues, también se organizan pues, eventos, también se participa en el grupo de interplataformas de tecnologías del CO2, en lo que la plataforma también interviene como en la Secretaría Técnica. Y bueno, pues luego se organizan también eventos en colaboración con otras plataformas, como con Susque en España, por ejemplo, como es el de Aportando Valor al CO2 y bueno, pues básicamente es eso a lo que se dedica la plataforma. No sé si... bueno, igual podemos a lo mejor centrarnos lo que nos queda, una vez que ya hemos presentado las plataformas, pues un poco, a lo mejor que Enrique y Juan nos cuenten su visión. O sea, ya sé que no tenéis un perfil como tal de empleadores, pero bueno, sí que conocéis un poco las dinámicas empresariales y bueno, pues un poco ahondando en lo que decía Lourdes de cómo realmente esta formación en química sostenible es necesaria y cada vez se demanda más en vuestros respectivos trabajos. Si quieres comentarnos a lo mejor en Repsol y luego... Vale, yo te doy mi punto de vista, que como todo será discutible. La empleabilidad y el conocimiento químico, yo creo que en el futuro yo lo veo bien, o sea, lo veo bien porque tal como me estoy imaginando cómo van a ser los procesos productivos en el futuro. Es decir, nosotros tenemos una visión de que actualmente la petroquímica, digamos, basada en el petróleo y en el gas, está basada en unos centros productivos, igual mis compañeros de proceso me matan, pero voy a decir sencillos, en cuanto a que
tenemos una materia prima que es el petróleo, más o menos homogénea, y tenemos otros inputs que son hidrógeno fósil, energía fósil y una serie de productos de salida. En el futuro, y tal como lo estamos viendo, estos procesos productivos van a ser más complejos porque no solo las materias primas no van a ser solo fósiles, no van a ser solo petróleo, sino que también van a ser materias primas, fuentes de carbono renovable que vengan de cultivos o del sector agroforestal, por ejemplo, los propios residuos plásticos, residuos urbanos de todo tipo, también van a ser una materia prima. El propio CO2 va a ser una materia prima, es decir, vamos a tener unas entradas más complejas. La energía de entrada probablemente va a ser renovable. El hidrógeno pues igual viene de electrolisis, igual viene del biogás en lugar del gas natural, es decir, va a haber más diversidad de entradas y por tanto los procesos productivos van a ser más complejos. Eso demanda más conocimiento químico, evidentemente. Por tanto, por eso decía antes que estáis en un buen momento de iniciar la carrera, porque hay muchas cosas que se daban por hechas hace unos años van a cambiar en los próximos años. Y aparte de los procesos productivos, que yo creo que se abren una serie de oportunidades, yo veo otro gran nicho de oportunidades en seguir la vida del producto a lo largo de su vida útil, es decir, en una economía lineal, una vez producido un producto, digamos, el productor se desentendía de lo que pasaba y yo creo que eso se va a terminar, es decir, uno tiene una responsabilidad extendida de lo que pasa al final de la vida útil de ese producto y bien se recicla, bien se le da una salida en biodegradación o bueno, la salida que se le dé. Pero digamos que también el químico va a tener que hacerse responsable de qué pasa luego con ese producto a lo largo de su vida útil. Por tanto, también va a haber que hacer mucha química, ya no tanto de proceso productivo, sino química de producto, en cuanto a facilitar su reciclado, darle condiciones de biodegradabilidad, de ser más amigable con el medio ambiente, una serie de cosas. Es decir, que yo quizás veo dos grandes nichos de oportunidad en la empleabilidad. Por un lado, los procesos productivos, con ese incremento de la complejidad, digamos, de los procesos, y todo lo que es, digamos, la química ambiental, vamos a decirlo en un sentido amplio, de hacer el seguimiento de los impactos ambientales que pueden tener los productos después de la salida de su proceso de producción, durante su uso y al final de su vida útil. O sea que, en general, yo veo que se abren buenas oportunidades. Al hilo de esto, tenéis, o sea, dentro de Repsol, no, aquí se ha hablado, pero no con detalle, de lo que es el ciclo de vida de los productos y los procesos. O sea, ¿tenéis algún departamento que se encargue de eso? ¿Sois vosotros mismos los que hacéis un poco el...? Tenemos un departamento, pero mucho también se externaliza, es decir, también nos apoyamos en consultoras y en empresas. Sí, pero vamos, tenemos un departamento de sostenibilidad donde se marcan las políticas, las grandes líneas de trabajo, aunque luego el análisis de ciclo de vida de un producto en concreto igual se hace internamente o igual se externaliza. Pero... ¿Qué formación tienen esas personas, esas empresas que se dedican a hacer esas...? Pues yo te diría que formación medioambiental. Ahora mismo no sé si el nombre del grado es licenciatura en Ciencias Ambientales o... Sí que existe, sí. Pues, en pocas universidades todavía, pero existe. Sí. No sé si existe un grado... Tenemos aquí una alumna que estudia Ciencias Ambientales. Sí, no sé si hay un grado de química medioambiental. Si no lo hay, no habría que pensárselo. Un día hace poco, hay del orden de casi 20 títulos de ciencias medioambientales. Claro. En España no existe ningún título oficial de química medioambiental. Hay algún máster que puede estar parcialmente relacionado, creo que en Barcelona, pero no hay otro título específico. Pues sería muy interesante, digamos, desarrollar todas esas titulaciones y quizás, no sé si actualizarlas porque desconozco cuáles son los programas de formación, pero no sé, es que están surgiendo retos continuamente, por ejemplo, de todo el tema de los microplásticos. Hace 5 años no se hablaba de los microplásticos y ahora está todo el día en el telediario. Es decir, que hay problemas específicos que yo no sé ni si todavía se contemplan en los planes de formación, pero que en el futuro, desde luego, van a tener que solucionarse de alguna forma. O sea que
por ese lado, desde luego, yo veo muchas necesidades y por lo tanto muchas oportunidades. ¿Podríamos incorporar la opinión aquí de la alumna en particular? ¿Nos puedes contar tu experiencia a nivel de formación? O sea, ¿tú has recibido formación en todos estos temas que estamos tratando? Yo he tenido, yo cuando empecé la carrera mi noción era como de que estábamos dando muchos campos y como que era una formación muy amplia y como que no tenía conocimientos reales de nada en profundidad. Ajá. Pero sí que es muy interesante el tener algunas nociones básicas de varios campos y poder relacionarlos también. Que, bueno, creo que es un poco lo que ha explicado vuestra compañera de esa... como esos conocimientos holísticos, ¿no? Que relacionan varios campos diferentes. Integración de mucho conocimiento. Sí. Muy interesante por mi parte. Y luego tenemos una asignatura optativa en cuarto curso de análisis integrado de ciclo de vida. Sí, y ahí sí que os enseñan, o sea, cómo hacer la explicación. Yo no la voy a cursar porque... Bueno, sí, en ingeniería química tenemos algo de análisis de ciclo de vida. Sí, una asignatura optativa que se llama gestión, a lo mejor, ¿no? Prevención y control de la contaminación. Sí que hay alguna asignatura optativa en ingeniería química, pero son optativas, no las cursa todo el mundo, son de cuarto. Por eso yo decía que yo sí que veía una falta, un déficit, y ahora que me cuesta buscar. Que sí que hay másteres más especializados. Bien es cierto, personalmente no lo veo mal, que se haya una formación fuerte en química o en ingeniería química para luego entrar en un máster en una visión más transversal, más encaminada a estos nuevos profesionales que se están demandando. Quizás es que tiene que haber química detrás, o sea, que sí que tiene que haber conocimiento y de procesos. Iba a decir, por ser un poco quizás polémica, sí que a lo mejor yo coincido contigo en que al final esa formación de 4 años dan para lo que dan y las asignaturas son las que son, entonces es importante salir, yo creo, con una buena base y luego ya quizás en esos másteres profundizar quizás en cosas más específicas. Pero ahí quizás sí que lo que sería interesante es a lo mejor que esos másteres, que yo sé que para aprobarlos hay un proceso bastante complejo detrás y yo solo lo conozco así de superficie, pero quizás sería interesante que las temáticas de esos másteres se pudiesen ir adaptando, ¿no? Como decía Enrique, a cosas que van surgiendo y que, pues el tema de los microplásticos, pues oye, eso es un problema, o incluso la economía circular, cosas que vayan siendo o que se vea que en las empresas va siendo una necesidad mismamente. Por ejemplo, también se ha hablado aquí mucho del tema del ecodiseño. O sea, ahora mismo ha entrado en vigor una legislación a nivel europeo de la estrategia. Mencionaba Juan antes que tenían el honor de tener la primera estrategia con nombre propio. Creo que somos los siguientes. Hay una estrategia de productos químicos para la sostenibilidad donde se introduce el concepto de seguro y sostenible a través del diseño. Nosotros como sector, siempre, o sea, ya la sostenibilidad la llevamos integrada, la seguridad también, pero es la primera vez que se empieza a hablar de este concepto junto y además con la coletilla muy importante desde el diseño, es decir, ya pensando en el final de la vida útil de esos productos. Entonces yo creo que sería importante eso, que quizás esos másteres pudiesen adaptarse a lo que está más solicitado por parte de las empresas. No sé qué opinan mis compañeros de mesa. Juan, no sé si quieres aportarte. El tema por lo que toca de los microplásticos, que es especialista, ¿no? Sí, bueno, en el temas de marinos y demás. En el tema de los microplásticos es algo curioso porque yo relativamente he llegado hace poco a este tema de los microplásticos y es cierto que pensé que había más cosas, pero al final lo que hay en el tema de los microplásticos es una laguna muy importante de conocimiento. No solo de los microplásticos, cómo afectan al medio ambiente y a los, a los sistemas digamos ecológicos, a los ecosistemas, sino también cómo afectan a la salud humana. Ahí hay un desconocimiento bastante grande. Se están dedicando esfuerzos, por ejemplo nosotros desde la organización nuestra estamos dedicando recursos además importantes de presupuesto a saber un poco más sobre lo que pasa, ¿no? Sobre cuál es el efecto de los microplásticos en la salud humana, pero también se están dedicando recursos desde, por ejemplo, CEFIC, para ver
¿qué pasa con los microplásticos inhalados? Nosotros estamos más fijándonos en la parte de cuando los microplásticos entran por la comida, por la cadena trófica, pero también hay un montón de diferentes áreas en el caso de los microplásticos para conocer un poco más de piezas del puzzle, porque hay una carencia muy importante en microplásticos sobre pues, sistemas normalizados. Ya son los sistemas normalizados para ver cómo se tiene que hacer un experimento con microplásticos, qué tamaño se debe utilizar, cuáles son las técnicas disponibles, cuáles son las que llegan a este tamaño de microplástico y qué pasa a partir de ahí, qué pasa con los nanoplásticos desde el punto de vista de cómo afectan a la salud. Y eso es un tema por descubrir y en el que además la Comisión Europea va a emplear recursos. Pero de una forma así más, digamos, más amplia, más holística, yo creo que viendo, y como decían mis compañeros, viendo un poco el ciclo de vida no solo de los plásticos, sino también de los productos químicos, viendo un poco el análisis del ciclo de vida y viendo el Pacto Verde Europeo que pretende ir a todos aquellos ángulos de las distintas fases del análisis del ciclo de vida para tener pues eso, materias primas de partida más sostenibles, pero también para que los productos sean de alguna manera más eficientes en el uso de recursos y por último, al final de su vida, para que los residuos se puedan gestionar de una manera mejor, y entonces tiene que haber expertos en la gestión de residuos, que también es verdad que hacen falta. Yo creo que este Pacto Verde Europeo y este ambiente legislativo en el que vamos a vivir va a traer pues, cambios para la industria, pero también va a traer muchas oportunidades para la industria y va a traer muchas oportunidades de empleo, de que hacen falta especialistas en todos esos ámbitos del ciclo de vida, de la química, de los plásticos y de los productos en general, ecodiseño, en todos ellos. Yo creo que a lo mejor por parte de los alumnos que os hemos mantenido todo el curso calladitos porque íbamos mal de tiempo, yo creo que a lo mejor os podemos dar la palabra y si queréis dirigiros a cualquiera de los ponentes de la mañana o a los de la mesa redonda para hacer alguna consulta sobre algún tema en particular. O dar vuestra opinión o expresar vuestros deseos o lo que queráis. Ya estamos en confianza, ya hemos perdido todos la vergüenza. ¿Alguna pregunta? Aprovechad que tenéis aquí a especialistas vamos, tenemos aquí la creme de todo. ¿Alguna pregunta directa para los formadores, para los dirigentes de la química? El currículum se lo podéis pasar aquí a Enrique, no sé. Bueno, yo una opinión que muchas gracias por organizar este curso, porque la verdad es que me ha parecido eso, una visión muy transversal de todos los ámbitos de la química y que está muy bien que salen estas cosas, porque yo, por ejemplo, me metí en la carrera de química porque me interesaba mucho la química verde. Durante los 4 años de grado me hablaron una vez así como de soslayo de ello, y luego me metí en el máster que has dicho, Santiago, y me está gustando mucho, la verdad, y me parece que es algo que tiene mucho futuro y que ¿De dónde vienes? ¿Tú vienes de Castellón, de la UGI? No, bueno, vengo de Valladolid, pero... Ah, vale, o sea, la carrera la estás en Valladolid y luego estás haciendo el máster en... Muy bien, fenomenal. Y yo por continuar un poco con lo tuyo, tú estabas hablando de otro país. Bueno, hablabas de los planes de estudios capaces de adaptarse a las necesidades. Estabas hablando de... Sí, lo pregunté, Es absolutamente imposible. Sí. El modelo español imposibilita tajantemente esa posibilidad. Mira, te voy a explicar. En esto que yo no recuerdo si lo has hecho tú, tenemos una asignatura de mentira. ¿Para qué? Para poder meter en esa asignatura los contenidos que cada año podamos meter. Por ejemplo, tenemos en ella participaba Juan de Valladolid, participan ingenieros industriales de gestión de residuos. Algún año hemos conseguido meter el antiguo director técnico de UV, de Castellón, es decir, aspectos que son los que ponemos.
dos aspectos que creo que serían fundamentales. Economía circular. Hoy día en España la enseñanza de la economía circular es en las facultades de económicas. Y están en su mundo, y no hay manera. Pero yo, por ejemplo, que he trabajado en la división de química y medicina, una de las cosas que nos aterraba siempre era el tema de la toxicología. Porque nosotros hablamos de hacer bien, hacer mal. Necesitamos toxicólogos. ¿Cómo contactas con toxicólogos? Conectar el mundo de la salud con el mundo de la química es tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Pero ya te aseguro, ojalá pudiéramos. Porque nosotros tenemos que presentar una memoria de 700 páginas donde está detallado qué día y a qué hora vas a hablar de qué con texto y diapositivas. No es cierto, pero para entenderlo, y eso es una barbaridad. Y hacer cada reforma, cambiar la asignatura implica cambiar todo el programa de estudio. Sí. De hecho, iba a decir antes que en estos másteres que he ido encontrando, desafortunadamente, lo digo con todo el dolor del corazón, prácticamente son todos de entidades privadas. Entonces, aquí aparece otro factor, es el coste de estos másteres. Y es que, de verdad, solamente para organizar esto, ya nos hemos quejado suficiente, Albertina y yo, todo el día, lo que nos ha costado una jornada. Entonces, y es una pena porque es que entramos de lleno en esos asuntos. Y estoy con Santiago, economía circular, se han quedado en la economía, y lo de la circular, ¿dónde está lo de la circular? Es que se tiene que llamar de otra manera. Economía circular o procesos circulares, o yo no sé cómo lo tenemos que haber llamado, para que no se hubieran apropiado del término, porque es verdad que ahí hay un problema. Pero, de nuevo, eso es un problema español. Sí, Yo he estado en algunas de las misiones de la Unión Europea de Economía Circular, en concreto en el 2017 en Sudáfrica. Y la gente que había allí eran economistas, pero eran empresarios. Eran técnicos de empresas, por las dos partes, África y la Unión Europea. Y hablabas con la gente y te entendían. No eran... Ajenos, sí. No entenderán a lo mejor gente de gestión pura y dura, también lo había. Pero había gente... es decir, la economía circular, tal como está diseñada por la Unión Europea, implica tecnología. Yo creo que también es importante la difusión de estos temas, pues, tanto a nivel de universitario como pues eso, a nivel de pues, institutos, de bachillerato y demás. Sí, porque yo sí que sé de algunos, digamos, grados o sea, y universidades que han propuesto máster en temas próximos y algunos se han abandonado porque no había alumnos, no había demanda. Entonces yo creo que también es importante eventos como este, así de este tipo, pues para dar a conocer realmente pues, que hay una necesidad de formación en estos temas y pues no sé, que como que un efecto de llamada también hacia los estudiantes. Empezar antes, ¿no? Sí, sí, sí. En la página web de la PS hay una sección totalmente dedicada a educación y formación y hay un montón de cosas orientadas hacia institutos y demás que yo miro pensando, digo, algún día iré, tengo alguno que ya está en el instituto y digo, bueno, pues en un par de años voy. Sí. Nosotros, por ejemplo, encima damos charlas en institutos y en centros de FP pues sobre economía circular, pues sobre aprovechamiento de residuos y estas cosas. Y pues yo creo que es también una parte importante. Sí, yo también coincido que es una parte importante y lo que hemos observado también de un tiempo a esta parte es que cada vez hay más instituciones, desde FEIC también, que están más relacionadas con la divulgación de la economía circular. Se han creado organizaciones como Forética, como algunas organizaciones así que son transversales, como decías Lourdes, que intentan poner a todos los expertos y toda la sociedad en común, y se han creado diferentes sociedades que también actúan un poco como embajadores de la economía circular, y esto también es una salida al fin y al cabo, el vender la economía circular, el marketing de la economía circular y el ser embajadores de la economía circular pues puede ser una salida, porque ya te digo que
que se han multiplicado este tipo de organizaciones que tratan de poner más o menos a todos en común, no solo en un sector determinado, sino en varios, en el de envases, pero también en el de la distribución, en el de, pues bueno, todos juntos. Yo, por resaltar también otra desconexión que quizás hay a nivel informativo y a nivel político, diría también, está entre el mundo químico y el mundo agrícola. También, eso lo hemos comentado un poco durante la comida, que en Estados Unidos quizás es distinto, todo el mundo de los biocombustibles lo ha impulsado mucho el Departamento de Agricultura y los lobbies agrícolas. En Europa eso no ha pasado un poco por la estructura de la agricultura europea y porque quizás aquí hay más desconexión entre los dos sectores. Pero todo el mundo de la ingeniería agronómica, yo no sé si no le falta también una conexión con una química derivada de los productos agrícolas, de los residuos agrícolas, forestales, ganaderos, que en la presentación de María José ha reflejado muy bien. Todo eso es algo que se va a desarrollar en el futuro y que no sé si existe esa conexión. Química agrícola yo creo que sí que hay también algún grado, pero no sé hasta qué punto en la química agrícola cubre esta química derivada, vamos a decir, de los residuos agrícolas. En España lo que ha habido, que yo es lo que conozco, ha habido muchísima injerencia y mucho recelo entre las ingenierías. La ingeniería agrícola con la ingeniería industrial, la ingeniería industrial con la ingeniería civil, y mucho rechazo a las ingenierías menores, la ingeniería química y la ingeniería agrícola. Y eso también, de verdad, ha suscitado, y parece una tontería, pero no lo es, ha suscitado mucha distancia entre ciertos sectores académicos. Entre otras cosas porque luego muchos de nuestros grados ya son capacitantes y luego hay conflictos en la redacción de los proyectos, en quienes los firman. ¿Verdad, Cristina? Ya, no quieres ni entrar en el tema, pero es que, de verdad, parece una tontería, pero no lo es. Entonces sí que es posible eso que mencionas y que mencionabas tú, un poco de desconexión entre los ámbitos que tienen que estar ahora verdaderamente unidos para desarrollar esto, ¿no? Sí, yo creo que ahí es muy importante, no solo lo que estaban comentando ahora, ¿no? de esa divulgación o de esa información quizás a edades más tempranas para que la gente cuando tiene que tomar una decisión sobre qué va a estudiar sepa a lo mejor quizás un poquito mejor en lo que se está metiendo o qué hace falta, por ejemplo, para trabajar en ámbito de economía circular. Decir, oye, ¿qué formación es preferible? Pues es preferible en químicas, en biológicas, en medioambientales, eso me da igual, pero esa información sí que creo que tendría que ser más fácilmente accesible. De hecho, tú comentabas antes, Juan, me estaba acordando del programa que tuvimos un par de años, que venían chavales de instituto. ¿Te acuerdas de un programa que había en la Comunidad de Madrid? Y bueno, pues contactaron, de hecho creo que contactaron con Plastics Europe y era un programa en el que gente de instituto, yo creo que estaban en segundo de bachiller o en primero, y venían una semana allí a nuestras oficinas, porque Juan y yo compartimos oficina, y entonces pues les contábamos un poco cada uno en nuestro ámbito pues lo que se hacía en la industria química, en el sector de los plásticos, etc. Y es cierto que muchas veces te comentaban ellos durante esas sesiones que claro, que ellos no eran conscientes de que la química estuviese en tantos productos o que tal cosa fuese de plástico porque no lo aparentaba. Entonces, eso también es importante, yo creo, ¿no? O sea, y no sé si estáis de acuerdo vosotros dos, Juan y Enrique, pero mi percepción es que hay muy poca formación en plásticos en España. Sí. En concreto, en plásticos. Sí, de hecho hay pocas especialidades. Bueno, yo no sé si existe alguna especialidad, porque yo creo que es la ingeniería química que luego, no sé si tienen una asignatura sobre polímeros, una asignatura en toda la carrera. Sí, lleva. Sí, sí. Yo estudié química de polímeros en la Universidad del País Vasco, existe como licenciatura y especialidad en plásticos, pero no, yo luego conozco, hay másteres, eso. Sí, pero a nivel de especialidad creo que, yo no conozco otras universidades. Yo tengo esa impresión, a lo mejor estoy equivocada, de que ha habido poca formación en España, poca tradición en la química de los plásticos, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? No, sí, tienes razón, excepto el País Vasco, nadie ha tenido una titulación. Lo que ocurre es que estamos en un modelo de titulaciones de 4 años que no permite especialización. Ya, y menos ahora, entonces, especialización tiene que ir forzosamente a un nivel de máster
que tampoco permite mucho porque nos han obligado a ir a másteres muy reducidos de 60 créditos un año y por lo tanto da poco margen a una especialización muy intensa. Nosotros estamos en el máster de alta especialización en polímeros y con el CSIC y ahí en el Instituto de Química y es el que conocemos también. Yo también es el que conozco y el que comentaba. Creo que también, por ahondar un poco también en lo que han comentado, creo que también durante las intervenciones habéis hablado de alianzas y creo que también precisamente para dar a conocer o para facilitar determinadas cuestiones, ese aspecto de las alianzas, como pueden ser a lo mejor las plataformas en sí mismos somos una alianza, pero también, por ejemplo, alianzas entre sectores industriales. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora mismo, yo mencionaba antes de pasada la estrategia de productos químicos para la sostenibilidad y nosotros a nivel de nuestra asociación europea, a través de CEFIC, pues estamos estableciendo alianzas, por ejemplo, con el sector eólico, ¿no? Creo que ha sido Juan el que ha mencionado, ¿no?, el lado de los molinillos, las aspas. Bueno, pues todas esas asociaciones es importante ser capaces de trasladarlas a la sociedad en general, ¿no? Porque al final, si no, pues esa información a lo mejor pues uno piensa que el sector energético está totalmente desvinculado del sector químico, cuando la realidad no es esa. Ahora también tengo que decir que hay algún sector, no voy a decir el pecado, pero no el pecador, que nos ha dicho que no quería salir asociado a la química. Cuando dices, eres química, pero bueno. Sí. Sí, claro, por esa visión negativa que tiene la sociedad de la química, que comentábamos también en la comida. Todo lo que es natural, extraído con un disolvente que nadie ha controlado, ni la trazabilidad ni lo que extrae, frente a uno sintetizado en el laboratorio que lleva 20 años de I+D detrás. Pero eso es culpa nuestra, pero también es culpa de los medios. Esa asociación de natural a bueno y químico a lo malo es una losa. Tenemos una losa encima con eso, que tenemos que quitarnos. Y hombre, otra cosa que salió aquí en el debate, ¿no? Si es un conocimiento transversal, si afecta a muchos campos, claro, no tampoco podemos esperar que una persona sola sepa de todo. Vamos a lo que estás diciendo, a las alianzas, a la colaboración, a lo que decía Enrique, entre sectores. Claro, que también, pero que sí que hay implicado un montón de agentes. Y la colaboración es esencial. Pero vamos, lo de la química mala, pues fíjate qué consecuencias tiene. Una cruz. Pues ahí tenemos que trabajar, y tenemos responsabilidad de verdad. Es cierto que ahí tengo que decir que no debemos estar tan mal, al menos en España, porque a nivel de la Unión Europea se hacía hasta hace 2 años, se hacía el estudio de percepción de la química y se hacía en distintos países de la Unión Europea. Esto se hacía a través de CEFIC y se hacían encuestas. Bueno, pues un poco como a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés, ¿no? A nivel político, a nivel mediático y a la sociedad en general. Se estratificaba por edades, etcétera, y hay que decir que España era uno de los países que mejor salía, o sea, estábamos entre el primero y el segundo, dependiendo del año, o sea que ni tan mal. O sea que imagínate cómo estarán nosotros. Por cierto, vamos a hacer una pequeña encuesta. Químicos que levanten la mano, formación y grado en química, que hay aquí. Ingenieros. Ciencias ambientales, tenemos una. A ver, alguien que quede sin... ¿No? Estamos todos... ¿Alguien más con otra formación? ¿Tú qué eres? Ciencias de la alimentación. Ciencias de la alimentación. Bueno, la alimentación, claro, es otro sector súper importante. Claro, vamos, el tema de la sostenibilidad. Yo creo que a todos, de verdad que estamos deseando escucharos a vosotros. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo creéis que evolucionará la legislación en cuanto a la economía circular? ¿Creéis que se acabará multando a las empresas que no apliquen estos principios que hemos estado hablando? E incluso a los ciudadanos que no acaben separando, por ejemplo, la basura o tal. Yo como ya os he explicado, un primer paso ha sido la tasa para los plásticos no reciclables, y que se van a gravar con esos 45 céntimos de euros por tonelada. O sea que hay medidas que son, digamos, punitivas para poner en marcha la economía circular desde lo que interpreta la administración. Y sí, bueno, pues lo que pasa es que es cierto que desde nuestro punto de vista esas medidas tendrían que venir acompañadas también con un poco de pedagogía o de concienciación ciudadana, en el sentido de que
de que es verdad que si sustituyes, si dejas, por ejemplo, una botella de plástico o un vaso de plástico, lo sustituyes por un vaso de cartón, que al final la gente no sabe que el vaso de cartón tiene una parte de cartón, pero digamos una película de plástico por dentro, porque si no sería imposible tomarte una bebida líquida. Y entonces estás haciendo a lo mejor una sustitución de un material por otro que no estás beneficiando para nada, o que tiene más impacto medioambiental, en el sentido que hay muy pocas empresas que reciclen cartón junto con plástico, es más difícil. Entonces, un elemento que tenía un poco resuelto su gestión de residuo final, lo vas a complicar con otro que no lo tiene tan bien resuelto. Pero bueno, sí, desde tu pregunta, sí que es cierto que irá un poco, pues el entorno legislativo irá un poco a orientar hacia la economía circular en todos los ámbitos. Sí, porque hasta que no comiencen las medidas más restrictivas tampoco se aplicará del todo tan correctamente como se debería, supongo. Hasta que no empiecen a... no lo sé. Y luego es cierto que bueno, quien al final tira de esto sí es la administración, efectivamente, por un lado, cuando por ejemplo en la directiva de artículos de un solo uso te dice que pues hay que intentar paliar el tema de los 10 elementos que se encuentran más frecuentemente en las basuras marinas, pero es verdad que por otro lado, al final es el consumidor también el que está tirando, no solo la administración el que está tirando de la economía circular, y cuando tú tienes tu opción de compra de un producto determinado, pues estás condicionando también el mercado. O sea que como consumidores también tenemos una responsabilidad ahí de orientar hacia un lado el mercado. Una pregunta Vale. relacionada. No. ¿Quieres comentar algo más o...? No. ¿Tú quieres preguntar? Una pregunta relacionada con esto, que desde mi perspectiva, en el tema de economía circular hay una desinformación muy grande de conceptos básicos, sobre todo de los procesos de reciclaje, lo que estábamos diciendo, lo que decías de los plásticos en comparación con el cartón recubierto con plástico, los tetrabricks, que ahora mismo se está viendo el agua en tetrabric, que es muy difícil, mucho más difícil de reciclar que una botella de agua de plástico normal. Si conocéis iniciativas o plataformas que se dediquen, bueno, ya habéis dicho que vais a institutos, por ejemplo, a dar charlas sobre estos temas, pero bueno, más de cara enfocada al consumidor final, si conocéis algún tipo de propuesta que se esté haciendo para informar a la gente de estos temas, porque sin un consumidor informado al final es muy complicado. Sí que hay foros en los que nosotros participamos que tienen, por ejemplo, la que mencionaba antes de Forética y tal, en la que están involucradas muchas entidades de diferentes ámbitos, no solo desde el punto de vista de los materiales, pero también de la distribución, de la gran distribución, del consumidor, también están consumidores y tal, para un poco elaborar esta especie de guía de hacia dónde se tiene que mover un poco el consumo responsable. Pues sí que hay este tipo de instituciones, pero es verdad que deberían de llegar más a la sociedad en sus conclusiones y bueno, pues no sé. Bueno, yo respecto a esto también de la economía circular, que en otros países, por ejemplo, lo que están haciendo también es dar incentivos a la gente para promover que se recicle. Por ejemplo, tú compras una botella y si luego devuelves el envase te pagan cierta cantidad del precio que has pagado tú por ese producto. Eso también estaría bien implementarlo en nuestro país para fomentar. Y luego... igualmente con las botellas Eso iba a decir, eso antes eso lo volvían por el caso de vino, devolver las botellas de gaseosa que vino a la tienda y te devolvían el dinero, claro, del envase. Pero eso lleva haciendo muchos años en algunos países. Y yo recuerdo que en Holanda había unas maquinitas que metías la botella y te daban un dinero por así, pero sí que es cierto que en esos casos se combinan las dos estrategias. El premio al que recicla, pero también el impuesto adicional al que no recicla. Es decir,
En Suiza sigue controlando la basura de cada ciudadano, el nivel de volumen que se pone y qué tipo de basura saca cuando el día de la semana que le toca. Pero que siempre hay unas multas apreciables si no se cumplen los márgenes de la ciudad. Pero el problema sí que es cierto que está en la información y es muy difícil llegar a la sociedad. Bueno, Sí. Yo creo que la iniciativa de institutos de contactar con las árabes es la que tiene futuro, porque siempre te reciben muy bien. En Italia creo que han empezado a implementar clases sobre cambio climático y cosas así a nivel de institutos. Mira, si me permites, te pondré un ejemplo muy sencillo de Sudáfrica. En Sudáfrica estuvimos visitando los vertederos y el reciclado de plástico. El reciclado de plástico en Johannesburgo puede involucrar unas 50.000 personas en economía informal. Y quieren mantenerlo así, porque si no, no saben qué trabajo les van a dar a esas 50.000 personas. Y entonces cuando llegas al vertedero, los pobres señores que la recogen por las calles con sus sacos, llegan al vertedero y los tiran en un montón. Y ahí está la élite de los recicladores, que son unas señoras, normalmente es curioso. Ya están en esta posición, que van separando las botellas en montones. Y hay unas, no son estas, que son las que tienen coloritos. Sobre todo las que tienen coloritos fosforescentes, porque esas no son reciclables. Y esas las tienen que separar aparte. Y tienen que... ¿Cuál es el problema? ¿Alguien le ha enseñado al consumidor que si se decanta por comprar botellas de bebidas con colores fosforitos no se van a poder reciclar? Porque la empresa no las fabrica porque sea mala. La empresa de bebidas fabrica las botellas de color fosforito fundamentalmente porque se venden más. Porque a la gente le atrae y las compran más. Pues bien, esas envases estamos generando un problema. Yo por introducir un poco de polémica y también para saltar de esta solución fácil que a todos se nos ocurre con, bueno, si hay más educación la gente será más responsable, si se grava con impuestos la gente lo utilizará menos. Pensamos en los combustibles fósiles, en la gasolina y en el diésel. La mitad del precio son impuestos. No está mal, ¿eh? La mitad. ¿Quién no sabe que los coches generan CO2? ¿Vosotros pensáis que poner impuestos y educar va a hacer que tengamos un cambio modelo económico? La Unión Europea va a poner 700.000 millones, no está mal, ¿eh? 700.000 millones en el fondo Next Generation. Buena parte va a economía circular, que nos dan ese dinerito, los 40 céntimos por devolver la botella. Nos lo dan a montones. ¿Vamos a utilizar de verdad esta oportunidad? Yo creo que volvería un poco a algo que cuesta más que pensar si pongo un impuesto la gente lo utiliza menos o si educo la gente será más responsable, que esto yo creo que es un poco de wishful thinking. Y volvería a la reflexión de esta mañana, ¿no? La que ha hecho Lourdes. Para que haya un cambio se tiene que dar las dos condiciones: que económicamente tenga sentido y que tenga una mejora o bien para el medio ambiente o de disfrute personal. Luego, para terminar un poco con la reflexión, da igual lo que hagamos en España o en Europa, que somos la parte del mundo con los niveles de exigencia mayor. Cada vez que se pone una barrera en Europa, una industria se mueve a un país que no tiene la regulación. Pues también hace falta, aquí en el gorrito de organización internacional, acuerdos internacionales que obliguen. Y consumidores que no compren a empresas que deslocalicen para encontrar mercados menos regulados, que es el otro. O sea que eso siempre es más caro, el producto que hace eso es más caro. Correcto. Entonces pasa por desgracia por la viabilidad económica. Que es justo lo que has dicho tú en tu charla esta mañana, que económicamente tenga sentido y luego que tenga, bueno, o mejor para el medio ambiente o disfrute personal. Y por eso es donde yo creo que la química tiene realmente ese papel en el que nos podemos sentir orgullosos. Que hace la magia de decir, tengo una cosa que contamina o que no funciona o que no me da el servicio y ahora con inteligencia, con investigación, resuelvo el problema. Por ejemplo, en mi campo, pero es que es el que mejor se entiende, con la catálisis, le pongo un catalizador y ya no me hace el subproducto y me genera más de lo que quiero. Es decir, más incentivo económico y menos subproducto. Pero creo que el futuro está en lo que os decía esta mañana, investigar. Y luego, sobre mercado laboral. Otra vez volvemos a la vieja disyuntiva de gran empresa o universidad.
emprender. Emprender desde modelos de negocio, de reciclado, de reutilización, hasta grandes empresas. Los agentes transformadores seguro que van a ser los líderes políticos. Aquí en este curso de verano va a estar lleno de ministros, seguro. Pero los verdaderos protagonistas, los científicos, tecnólogos, que asuman el riesgo de poner esas soluciones en el mercado. Y eso es lo más difícil, eso es lo que no hace el político. El político o sube impuestos o baja impuestos, pero no crea riqueza. Los que crean riqueza son los que generan empresas. Bueno, las empresas que ya existen, contratando y creciendo. Entonces animo también a que no nos quedemos con siempre esta imagen, la gran empresa o la academia. Pensad también que en algún momento, tiene que ser ya, pero en vuestra carrera, pues igual se os ocurre montar algo para crear riqueza. En este sentido sí que quería llamar la atención que todas las universidades tienen importantes programas de emprendimiento ahora, que ayudan, que tienen personas que asesoran, que hacen los planes de negocio, que te ayudan a buscar financiación, que dan visibilidad a vuestros proyectos, porque esa es la clave. Porque hay mucha gente con dinero que quiere invertir. Hay mucha gente con dinero que quiere invertir. Hay gente que además tiene valores éticos y quiere invertir en algo que sea bueno. No todo el mundo quiere ganar un 22% en 3 años. Hay gente que está dispuesta a ganar un 5%. Y luego las comunidades. En la Comunidad de Madrid también sabéis que hay un programa de emprendimiento. Eso no le conozco tanto, pero existe. Y estoy segura que en el resto de las comunidades. Pues es verdad lo que dice Javier. A lo mejor con una pequeña idea. Eso es. Porque el ejemplo que has puesto antes me ha llamado la atención, porque el que ha llegado más lejos de todos tus alumnos, la idea no era para... No me ha parecido que fuera una idea rompedora y rasgadora, ¿no? Era bastante sencillita. Sí, la mayoría son ideas sencillas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues a lo mejor hay que empezar por ahí. A mí se me ocurre que en el Innova Plásticos, que estuviste tú también, Javier, de verdad, había una empresa que primero empezó como una startup, estos de Boomerang creo que son, y que ahora pues eso, tienen pues tuppers, por decirlo de alguna manera, que son reutilizables y los ofrecen para la comida para llevar. Todas aquellas empresas, restaurantes que se quieran adherir, pues utilizan estos tuppers que tú consumes, te lo llevan a casa, lo consumes y luego te vienen a recoger el tupper, lo lavan y lo reutilizan o lo higienizan y luego lo reutilizan para otro cliente. Y bueno, parece que es una cosa, no sé, que se sale un poco de los esquemas que tienes, pero mira, están teniendo cada vez más éxito y tienen cada vez más restaurantes adheridos a su sistema. Y luego, ya que tenemos representantes de la patronal y de grandes empresas del sector químico, una petición. Más programas de fomento del emprendimiento, como el Fondo de Emprendedores que tenía Repsol, otra vez con más ganas. Que tiene. Sí, pero con más ganas. Ha ido hacia menos. O también del sector plástico, desde FEIQUE, aparte de los cursos de formación, de regulación, que todo nos preocupa, cursos de fomento del emprendimiento desde la química, que a nadie se le ocurre emprender desde la química. Es que Telefónica lo tuvo muy fácil. Puso Guaira y se les llenó de hipsters. ¿Por qué en la química no podemos tener programas de emprendimiento de ingenieros, que además lo que les toca, de químicos, que estén desarrollando, además al lado de un líder del sector, como es por ejemplo Repsol, que si uno quiere ver, monitorizar un gaseoducto, ¿cómo llega ahí? Pues estando en un fondo de emprendedores de tu empresa, eso uno. O sea, estar como está el sector de las teleco, por no volver a hacerle propaganda a otra empresa, comprometidos con el emprendimiento y luego con la innovación. Tenemos un compromiso que nunca llegamos en España al 2%, ¿verdad? Que no llegamos nunca, de inversión en I+D. ¿Sabéis por qué no llegamos? Porque los políticos no lo comprometen y porque la industria española invierte muy poquito en I+D. Llegar al 2% también. Si decimos que somos empresas tecnológicas o empresas de tecnología, al 2%, igual que el gobierno. Y no lo hacen el sector energético, no lo hace el sector químico, aunque es uno de los que más innova, pero no llegamos al 2%, y lo tienen que hacer los plásticos, lo tiene que hacer la industria química y lo tiene que hacer la transformación. Es verdad que hay muchas pequeñas empresas, que hay mucha pyme que no se lo puede permitir
Pero hombre, las grandes del país que sí que lleguen a ese 2% de inversión en I+D. Esas son las dos peticiones. ¿Te han dado la oportunidad? Por alusiones, no, que efectivamente animaros, o sea, el camino del emprendimiento yo creo que es de los más prometedores a futuro, y Repsol para las primeras etapas de maduración tiene el fondo de emprendedores, como decías, que depende de la fundación Repsol, no de Repsol directamente, para lo que es la maduración desde la idea hasta la creación de la startup. Y luego tenemos un fondo de Corporate Venturing ya para inversiones en startups en sus primeras o segundas rondas de financiación. Y es algo que va a ir a más, es decir, nosotros tenemos Tecla para hacer el desarrollo interno, digamos, pero cada vez más por agilidad, por eficiencia, por transversalidad, nos apoyamos más la innovación en el emprendimiento externo. Es decir, que esa desde luego es una fuente también de empleabilidad muy recomendable. Sí, de hecho, lo que estaba comentando ahora mismo Enrique, o sea, es una realidad cada vez más. Cierto que aquí a lo mejor no hay tantas empresas grandes que tengan iniciativas similares al Fondo de Emprendedores, pero sí que vamos, y tú lo sabes, cada vez hay más empresas que tienen sus propios fondos o sus propias divisiones precisamente para apoyar este tipo de iniciativas. Y también mencionar que, por ejemplo, nosotros a nivel Susquem Europa en un par de ocasiones se han hecho eventos en los que estaban los Chief Innovation Officers en una misma sala con posibles emprendedores para que les escucharan, con lo cual, bueno, pues yo creo que toda iniciativa que se haga es bienvenida y además es muy necesaria, pero que también deja claro que sí que se están haciendo cosas. Además también se está tendiendo cada vez más a modelos efectivamente de innovación abierta, ¿no? de colaborar, de esas alianzas, de buscar esas soluciones más allá de tus cuatro paredes y bueno, pues eso también es una tendencia y es otra vía, claro. Muy bien, yo creo que si queréis, a lo mejor llevamos una hora debatiendo, a lo mejor alguno de los ponentes si quiere hacer una última intervención. ¿Algún alumno? Bueno, pues realmente agradeceros a todos vuestra participación, ponentes, patrocinadores y a vosotros. Lleváis el mensaje aprendido, ahora salid y divulgarlo. Los autobuses tenéis los horarios para los que os volvéis a Madrid y bueno, creo que los certificados de participación os los harán llegar directamente a vuestros correos electrónicos. Cualquier duda que tengáis, pues bueno, os ponéis en contacto. Haremos alguna mención del curso en las redes sociales, dad muchos likes. Sí, estamos en la divulgación, acordaos, estamos en la divulgación. Y no solo del curso, sino también de nuestros ponentes. Y les seguís en las redes, que seguramente que pongan cosas muy interesantes para vosotros y eso también es muy relevante. Bueno, y esperemos que esto sea el germen de un curso en condiciones. Nos hemos quedado con un sabor un poco agridulce nos han recortado a un solo día, pero bueno, que yo creo que el mensaje está dado y bueno, pues yo creo que nos despedimos con un aplauso.